Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Vamos a continuar con el libro de Mormón. Esta semana nos toca Segundo Nefi, capítulo 11 al 19. Y en esta ocasión, Nefi, él escribe y habla acerca de su hermano Jacob. Como vimos en otras semanas pasadas, Jacob habló a la multitud, habló a todas sus familias y a sus amigos. Habló, tocó muchos temas y habló también muchas cosas de Isaías. Pero aquí, en esta ocasión, del capítulo 11 al 19, por supuesto, Isaías va a seguir en la otra semana que siguen hasta los capítulos 25. Toca Isaías. Isaías es un poeta hebreo que usa simbolismo y repeticiones. Él enseña usando historias, metáforas, analogía, objetos, escenarios en una forma simbólica en su naturaleza y no usa un símbolo, él repetirá otros símbolos. Esta forma de repeticiones simbólicas, las personas de ese tiempo eran muy familiares para ellas. Isaías era un poderoso e inspirado revelador o visionario que podía enseñar y aplicar todas las cosas desde nuestra premortal vida hasta hoy y el futuro. Esas profecías se pueden usar en todo momento o en todo el tiempo. Los libros de Isaías tenemos, si vamos a leer en los libros de Isaías, del capítulo 1 al 39, se ha dividido de esta forma, pero no significa que esta sea una forma exacta. Muchos lo pueden dividir de muchas maneras, ¿no? Pero del capítulo 1 al 39 trata temas qué pasa con los que quebrantan los convenios o se alejan de los convenios. También dispersión también se puede tocar de esta forma de que se alejan de los convenios, se dispersan, se van, ¿verdad? Y del 40 al 66 habla del recogimiento, esperanza y la venida del Mesías. Esto en realidad es lo que podríamos sintetizarlo de una forma a Isaías. Pero Nefi va un poquito más allá. Nefi habla acerca de Isaías en una forma como si él mismo lo hubiera conocido a Isaías, como si él hubiera participado de esos momentos. Y habla de esta forma porque eh, él vivió por muchos años, conocemos la historia de Nefi, más o menos era teenager cuando se fue de Jerusalén, perdón, era un joven como de entre los 15 y 18 años tal vez. Em, Él conoció muchos lugares, conoció la historia de su pueblo, se hablaron muchos de los reyes pasados y de todas las em, y de todas las enseñanzas de los profetas en ese tiempo. Me estoy demorando un poquito porque em, no había, se me había ido para que podamos ir directamente al segundo Nefi, capítulo 11, y, esta es la razón de que me demoró un poquito. Y, Nefi habla acerca de esto y él comienza de una forma muy interesante. Dice, ahora bien, Jacob habló muchas otras cosas a mi pueblo en esa ocasión. Sin embargo, solamente he hecho escribir estas cosas porque lo que he escrito me basta. O sea que realmente sintetizó todo lo que Jacob había hablado, había dicho. Él pudo escribir y hacer algunas cosas, ¿no? Y ahora viene la parte esta que dice, y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras, porque
compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor, tal como yo lo he visto. Él dice que él va a compartir las palabras de Isaías con nosotros, porque él se deleita en sus palabras. Y yo no sé si ustedes también se han preguntado, bueno, a él le gustaba a Isaías, él podía entender a Isaías, él todavía se acordaba de muchas cosas, cómo el pueblo allá en Jerusalén vivía, todo lo que se había hablado de los profetas. Recordemos que los israelitas mandaban a sus hijos jóvenes de niños, lo mandaban a estudiar, a aprender acerca de la historia del pueblo de Israel. O sea que muchos de estos jóvenes tenían bastante conocimiento acerca de los profetas pasados. Y, y porque preguntamos, porque a él le gustaba solamente, por eso él lo escribió, pero va mucho más allá de esto. No solamente a él le gustaba, sino que él dice, compararé sus palabras a mi pueblo. Eh, Recuerde que Nefi estaba dejando esto, no solamente para ello, ¿no? Dice, y las enviaré a todos mis hijos. Em, Él no estaba tan bien, él sabía que estas escrituras iban a llegar hasta este tiempo. Él sabía esto, él lo había visto en visiones, todo lo que iba a suceder hasta el fin del mundo. Y aquí dice algo muy interesante también. Dice, y a mi hermano Jacob también lo ha visto como lo he visto yo, hablando del Redentor. Por tanto, transmitiré las palabras de ellos a mis hijos, para probarles que mis palabras son verdaderas. Por tanto, ha dicho Dios, por las palabras de tres estableceré mi palabra. No obstante, Dios envía más testigos y confirma todas sus palabras. Por eso comparte las cosas de Isaías, porque él dice, Isaías vio a Dios y a Jesucristo. Jacob vio a Dios y a Jesucristo. Nefi también vio a Dios y a Jesucristo. Ahí tenemos tres testigos. Y quería compartir con ustedes también un testimonio de nuestro profeta actual, presidente Ox. Él también había compartido hace varios años su testimonio, dejó su testimonio. Em, y vamos a escucharlo brevemente. Al concluir su ministerio, Jesús introdujo el sacramento de la Santa Cena del Señor. Partió pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Él tomó la copa, dio gracias y les dio, diciendo, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El sacramento de la Cena del Señor es una renovación de los convenios y de las bendiciones del bautismo. Se nos manda arrepentirnos de nuestros pecados y venir al Señor con un corazón quebrantado y un espíritu contrito y participar de la Santa Cena. Al tomar de este pan, testificamos que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. Cuando obedecemos este convenio, el Señor renueva el poder purificador de nuestro bautismo. Nos hallamos limpios y siempre podemos tener su Espíritu con nosotros. La administración de la Santa Cena y la renovación de convenios y la purificación que se llevan a cabo al participar de la Santa Cena son los actos más importantes de la adoración dominical de los santos de los últimos días. Lo hacemos en memoria de la sangre del Hijo unigénito, Jesucristo.
Él ocupa el lugar central de nuestra fe. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Este año en el que celebramos el 2000 aniversario de su nacimiento, agrego mi testimonio al de sus otros apóstoles. Testifico que Él vive y que nos ama. Testifico que Él, como la luz y la vida del mundo, ha proporcionado la vía para que regresemos a nuestro hogar celestial, a disfrutar de la compañía y de las más grandes bendiciones de Dios, nuestro Padre eterno. Sí, la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como dice Nefi, Dios manda más testigos para confirmar de la verdad de todas las cosas. Y hemos tenido testimonio de muchos profetas de que Jesucristo es el Mesías o que Jesús es el Mesías. Muchas veces utilizamos la palabra Cristo y Mesías al mismo tiempo, siendo que Cristo significa Mesías. Y, y más adelante sigue, vamos a seguir leyendo. Por supuesto, ustedes lo van a leer mejor completo, ¿no? Yo voy a leer algunos párrafos nomás. En el versículo 4 dice, aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Y esta es la intención de él. Muchos se preguntan por qué se tomó el tiempo, Nefi, para escribir en las planchas, dado que muy poco espacio tenía en las planchas. Él se tomó el tiempo para escribir todas las cosas de Isaías. Por supuesto, no todos los capítulos puso a los capítulos que él más le pareció que nosotros íbamos a disfrutar, íbamos a aprender más en este tiempo, porque él vio este tiempo, él vio que estas planchas iban a llegar a nosotros en este tiempo. Y todo lo que él puso de Isaías es para este tiempo, para que nos pueda aclarar y aprender y nosotros podamos aprender mejor de esto. Dice, el versículo sigue diciendo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. Y esto es lo que nuestros profetas y apóstoles nos han estado enseñando de que todas las cosas que se han profetizado, todas las cosas que tenemos en la Escritura, hablan y testifican del Salvador. Son símbolo de Él. Y en el 5 dice, y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho a nuestros antepasados. Sí, mi alma se deleita en su gracia y en su justicia y poder y misericordia en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Él sabía, él había visto todo esto, vio lo que el Mesías iba a venir y que iba a realizar, iba a liberarnos a nosotros de la muerte. Y en el versículo 8 dice, y ahora escribo algunas de las palabras de Isaías para que aquellos de mi pueblo que vean estas palabras eleven sus corazones y se regocijen por todos los hombres. Ahora bien, estas son las palabras y podéis compararlas a vosotros y a todos los hombres. Em, es bastante interesante porque en el capítulo 25, él dice, a partir del versículo 2, no, vamos a leer desde el 1. Dice, ahora bien, yo, Nefi, hablo algo con relación a las palabras que he escrito. O sea que vamos a hablar de esto que él escribió, ¿no? Pero quería traerlo aquí a este momento para hacerle una pregunta a ustedes. Dice, palabras que fueron pronunciadas por la boca de Isaías. Pues aquí Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo le fue difícil comprender, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos.
Ahora bien, si el pueblo de Nefi era muy difícil para ellos de comprender a Isaías, ¿cuánto más difícil es para nosotros? Nosotros no vivimos en ese tiempo, no conocemos la cultura ni la historia del pueblo de Israel. Para nosotros es mucho más difícil poder comprender. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el sentido de que él le pareció de suprema importancia poner estos capítulos en estas planchas que iban a llegar a nosotros en este tiempo? Y dice, porque yo, Nefi, no le he enseñado muchas cosas respecto de las costumbres de los judíos, porque sus obras fueron obras de tiniebla, sus hechos fueron hechos de abominaciones. Por eso Nefi no intentó hacerle saber la historia, ni la cultura, ni la sociedad del pueblo allá en Jerusalén. Entonces le dice, por tanto, escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en el futuro reciban estas cosas. Se están hablando de nosotros. Nosotros vamos a recibir estas cosas. Dice, para que conozcan los juicios de Dios y sepan que viene sobre todas las naciones según la palabra que Él ha declarado. No solamente Él escribió esto de Isaías porque a Él le gustaba mucho y se deleitaba en esto, no solamente para comprobar de que Isaías había visto a Dios y a Jesucristo, sino también para que nosotros pudiéramos saber todo lo que iba a suceder y todos los juicios de Dios que iban a llegar a nosotros. Y en el versículo 4 da la clave para que nosotros podamos por lo menos preocuparnos en querer entender a Isaías en un concepto más amplio, porque apreciamos lo de Isaías, algunos versículos, algunas palabras, pero no todo el contexto. Dice, por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras. Pues aunque las palabras de Isaías no os son claras, no son claras a vosotros, no está hablando a nosotros. Las palabras de Isaías no son claras a nosotros. Y dice, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Por tanto, profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre, porque aquí mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Y nosotros tenemos que preocuparnos en poder entender a Isaías. Él nos da la clave, buscar el espíritu de profecía. Todos aquellos que saben que Jesús es el Cristo tienen este espíritu de profecía. Nosotros podemos aprender, podemos entender lo que significa y debemos recordar que Isaías habla tanto para ese tiempo como lo que iba a venir y también para el futuro. Se puede aplicar en cada momento y en cada situación. Y quería leerle otra parte aquí que dice, um, en esta parte dice, el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para restaurar a su pueblo de su estado perdido y caído. O sea que estamos viviendo en el tiempo de la restauración. Y todo y todas las cosas que Él nos ha declarado, lo ha dejado escrito aquí, es para que nosotros pudiéramos entenderla y pudiéramos saber. Y dice, en el versículo 22 dice, por tanto, estas cosas irán de generación en generación,
mientras dure la tierra, e irán de acuerdo con la voluntad y deseo de Dios, y por ella serán juzgadas las naciones que la posean, según las palabras que están escritas. Él sabía que estas escrituras, todo esto que él iba a poner en estas planchas, iban a llegar por generaciones y generaciones hasta este tiempo. Y todos nosotros, aquellos que le interesa saber mucho más de Isaías, pueden aprender acerca de la historia del pueblo de Israel, en el pueblo de los judíos también, allá en Jerusalén, en el tiempo ese. Pueden aprender acerca de los reyes, pueden aprender acerca de cómo vivían ellos, cuál era la situación de ellos como sociedad, qué es lo que hacían, cómo, cómo ellos vivían, eh, para poder entender un poco mejor las cosas que él, eh, lo que Isaías nos quiso compartir a nosotros. Y volviendo al capítulo 11, eh, él dice que en realidad todo esto lo que Isaías escribió en ese tiempo, a él se lo reconocía como un poeta hebreo, que usaba también mucha repetición. Repetía las mismas cosas. ¿Por qué? Porque se podían utilizar en ese tiempo, también en el futuro. También hay muchas cosas que se pueden hablar acerca de la preexistencia también. Em, entonces, vamos a pasar al siguiente capítulo. Es para estar mucho tiempo con esto de Isaías, pero vamos a tocar brevemente algunas partes. Aquí en este, Nefi comparte con nosotros el Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 es muy interesante y muy importante para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, porque encierra muchas, muchas cosas de en el tiempo de José Smith, donde se iba a ver la Nueva Jerusalén. Estos capítulos, este capítulo del versículo 2 y 3 hablan, nuestros líderes nos han dejado escrito, y también los estudiosos de Isaías comparten de que estos versículos hablan acerca del pueblo del Señor cuando se mudó a las montañas rocosas, cuando Brigham Young trajo al pueblo de Sion, al pueblo del Señor, a través de la montaña y llegó al valle que se lo conocemos como Utah. Él dice: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Cuando leemos esto solamente nosotros sabemos, todos santos del último día saben, cuando el Señor habla de un monte, sabemos también que representa al templo. Y después de ahí ya directamente nosotros pasamos a los demás versículos, em, que está hablando aquí del templo. Dice: y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Esta última frase, esta última parte de este versículo, la citó el presidente Nelson, que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén las palabras del Señor, en una de sus últimas conferencias. Em, yo tengo aquí algo que quería compartir con ustedes también acerca de estos versículos. Em, Esto está en el manual del sistema educativo de la Iglesia del 2003. Dice:
Isaías usa el dualismo y términos esotéricos. Como a menudo sucede en las declaraciones proféticas, algunos de los escritos de Isaías tienen doble significado. Es decir, pueden aplicarse a más de una situación o pueden cumplirse en más de una ocasión. A veces también combina frases de doble significado con términos que iban dirigidos a ciertos grupos y que solamente ellos podían comprender. Tal lenguaje esotérico trae a la mente conceptos religiosos que solamente los que tienen el conocimiento religioso adecuado pueden entender fácilmente sin mayor explicación. Tengo también, quería compartir con ustedes lo que dijo el presidente Hinckley en una reunión en enero, lo pueden encontrar en la Leona del 2001. Dice que durante la dedicación del centro de conferencia de Salt Lake City el 8 de octubre del 2000, el presidente Gordon B. Hinckley citó a Isaías 2, capítulo 2, al versículo 3 y el versículo 5, y declaró, creo que esa profecía se aplica al histórico y maravilloso templo de Salt Lake, pero creo también se relaciona con este magnífico recinto, ya que desde este púlpito la ley de Dios saldrá adelante, junto con con la palabra y el testimonio del Señor. Gracias a esto nosotros podemos entender un poquito mejor a Isaías. Hay muchas más cosas de Isaías que nuestros apóstoles y profetas han declarado y nos han hecho saber cuál es el significado de alguna de estas cosas. Pero recuerden, estas cosas se pueden utilizar para ese tiempo, para en el día de ahora y también para el futuro. Usa el dualismo muchas veces. Se puede interpretar de muchas maneras y muchas formas. Em, Aquí de estos versículos, del versículo 1 hasta el versículo 6, em, Isaías declara que Dios nos está llamando a nosotros. Nos estás diciendo que vengamos a Él. Como en el versículo 5 dice, venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Sí, venid, porque todos os habéis descarriado, cada cual por su senda de maldad. Él nos está haciendo saber de que estamos yendo por un camino equivocado. Y Él nos está llamando, que vengamos a Él, que lo busquemos a Él. Por eso se han establecido los montes, dice, se han establecido los templos para que las personas puedan llegar a Él. Y muchos han llegado a Él. Esta parte donde dice en el versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor. Cuando em, Cuando Brigham Young llegó acá a Utah, fueron misioneros a predicar a diferentes partes del mundo y pudieron venir, mucha gente llegó a Estados Unidos, vinieron de Polonia, vinieron de los países de Europa, vinieron también de los países escandinavos. Llegaron muchos, muchos aquí. Ellos venían y era como estuvieran diciendo, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob. Muchos se congregaron, muchos emigraron y llegaron aquí a Estados Unidos de diferentes partes del mundo. Del versículo 6 hasta el versículo 8, Isaías habla acerca de aquellas personas que se alejan de Dios, como ser, eh, ¿por qué se alejan? Él habla de muchas cosas que hace que las personas se vayan alejando de Dios. Como ser, dicen en el versículo 6, por lo que tú, oh Señor, has desamparado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque llenos están de los modos de Oriente y escuchan a los agoreros como los filisteos y con los hijos de extranjeros se ensalzan. Que están adquiriendo
otras culturas ya no siguen a Dios, sino que están yéndose por sofisterías y por, como ser acá dice, los agoreros, como los filisteos, empezaron a buscar cosas que son de la oscuridad realmente. Y, y se van con los extranjeros, se olvidan de todas de todas las cosas que aprendieron, de todas las cosas que Dios había dejado para que ellos pudieran vivir más cerca de Él. Y a partir del versículo, o el versículo 8 ahí aclara un poquito más, dice, su tierra también están llenos de ídolos, adoran la obra de sus propias manos, aquello que han hecho sus mismos dedos. Ya no están siguiendo a Dios, ya no están orando o adorando a Dios que los llevó hasta esas tierras. Se han olvidado por completamente y empiezan a adorar otros ídolos, otros dioses. Y como dije a partir del versículo 10, eh, no habla acerca de que no va a juzgar, como ser en el 10, oh malvado, meteos en la peña, escondeos en el polvo, porque el temor del Señor y la gloria de su majestad os herirán. Acá dice cómo Él va a juzgarnos. Ah, a partir a partir de los versículos siguientes, como será aquí en el versículo 19, dice, y los hombres se meterán en las cavernas de la roca y en las cuevas de la tierra, porque el temor del Señor caerá sobre ellos, y la gloria de su majestad los herirá, cuando se levanten para estremecer la tierra terriblemente. Em, Aquí está hablando de que muchos se van a ir, se van a esparcir y van a huir delante de Dios, que, de tal forma que se van a esconder. No van a querer estar bajo la presencia de Dios cuando venga porque sabe que Dios lo va a herir. A pesar que ellos reconocen que Dios lo va a castigar, ellos intentan esconderse como diciendo, "Ah, si me escondo tal vez no me vea, pero sabemos que Dios ve todo, Él sabe todo y Él nos encontrará a todos, no importa en los lugares que nos encontremos. A partir del siguiente capítulo, aquí habla acerca de la conexión que nosotros podemos tener con los convenios. Em, que también nos ayuda a ver a Jesucristo. Como ser, nosotros podemos poner, aquí cuando comienza, podemos, acá dice Jerusalén y Judá, pero también puede ser que nosotros podemos poner nosotros mismos, ¿no? Poner nuestros nombres ahí. Como ser, porque aquí que el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el apoyo y el sostén por todo sustento de pan y socorro de agua. Eh, si nosotros no estamos siguiendo los convenios, no estamos siguiendo los mandamientos que Dios nos ha dado, Él va a quitar todo sostén. Y aquí es interesante que Él usa el sustento del pan y socorro de agua. ¿Quién es el pan de vida? ¿Cuál es el agua que salta para vida eterna? Eh, esto es el simbolismo que Él está dando. Todos aquellos que se alejan de Dios no van a reconocer al Salvador, no van a conocer al Mesías, porque se le va a quitar este pan de vida, esta agua de vida eterna, se le va a quitar. Ellos no van a, a participar del pan y del agua. También habla acerca de como ser acá el valiente y el hombre de guerra, el juez, el profeta, el prudente. O sea que le va a quitar todo esto a las personas que van a ser, van a llegar a estar tan orgullosos en sí mismos que ellos no van a poder ver, no va a haber nadie que tenga
el valor o la fuerza o el conocimiento o el razonamiento para poder ayudarles a ello cuando el Señor venga con toda su justicia sobre ellos. El- Vamos a pasar al versículo 17 y 18. Dice, herirá pues el Señor la mollera de las hijas de Sión con sarna y descubrirá su desnudez. Esta es una forma de decir que le va a sacar a ellos todas las vanidades. Ellos se creen que ellos son o ellas son la más bella, la más hermosa, y no reconocen a Dios en todo. No reconocen que ellas o nosotros, los varones también, somos fuertes, somos inteligentes o somos, em, eh, tenemos el conocimiento, no reconocemos que viene de Dios. Por eso Él dice, va a herirnos a nosotros, hacernos que nosotros nos demos cuenta de las vanidades, el orgullo que nos va a humillar de alguna manera, vamos a sufrir esta humillación. ¿Por qué? Porque no reconocemos a Dios. Dicen, aquel día quitará el Señor la ostentación de sus hogarcas y redencillas y lunetas, los collares, los brazaletes y los redoncillos, las cofias, los adornos, los anillos, las mudas de ropa, los espejos. Él va a quitar todas estas cosas de las personas. Estos son el orgullo y las vanidades y las cosas del mundo. Son gente que han estado metido más en las cosas del mundo y no reconocen a Dios como la fuente dadora, como la fuente que le está dando a ellos todas las cosas que ellos tienen. Esta es la forma que Él se expresa en esta forma para darnos a entender a nosotros que todo lo que nosotros los creemos, esa gente que se cree que tiene casa, que tiene perfumes, que tiene joyas, que tiene ropa, porque lo han ganado por ellos mismos. No reconocen que viene de Dios, que es una bendición de Dios, y Dios lo va a humillar de esa forma. Van a reconocer quién es Dios realmente. Y hablando de esto, quería también hace mucho tiempo el presidente, em, nuestro presidente anterior, presidente Nelson, nos habló del mundo, ¿no? Las cosas del mundo. Dice, ¿qué significa vencer al mundo? Significa vencer la tentación de preocuparse más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en la filosofía de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Cristo. Significa optar por obtenerse de todo lo que aleje al espíritu. Significa estar dispuesto a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. Ahora bien, vencer al mundo ciertamente no significa llegar a ser perfecto en esta vida, ni significa que sus problemas se esfumarán como por arte de magia, porque no lo harán. Y no significa que no seguirán cometiendo errores. Sin embargo, vencer al mundo sí significa que la resistencia de ustedes al pecado aumentará. Su corazón se ablandará a medida que su fe en Jesucristo aumente. Vencer al mundo significa llegar a amar a Dios y a su Hijo amado más que a cualquier otra persona o cosa. Y esto es lo que Nefi, al compartir de Isaías, nos quería mostrar a nosotros, enseñar de que todas estas cosas estaban sucediendo ahí, iban a suceder, iban a pasar también en este tiempo. Por eso Nefi consideró muy importante compartir con nosotros todas estas cosas, el orgullo y las vanidades del mundo, y las personas que no reconocen que vienen de Dios van a sufrir. Y estos son motivos por los cuales se alejan del Señor. Eh, Aquí en el capítulo 14 vamos a leer algunos versículos, como ser
aquí en el versículo 1 dice, en aquel día, este es un versículo muy conocido, no voy a entrar en esto, hay apóstoles y profetas que han hablado de esto exclusivamente, pero yo quería tocarle dos puntos nuevamente que lo toqué hace unos segundos atrás. Dice, en aquel día 7 mujeres echaron mano de un hombre, diciendo, nuestro propio pan comeremos y con nuestra propia ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio o vergüenza, ¿no? Y lo interesante aquí en este versículo dice que las mujeres le piden al hombre, déjanos llevar tu nombre, pero nosotros vamos a comer nosotros el pan, nosotros vamos a vestirnos la ropa, solamente déjanos, déjanos que tengamos tu nombre, nada más. Y esto es parte también del orgullo que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, vos solamente hace esto. Y vamos a ver también más adelante que habla acerca de esto también, ¿no? De no me interesa tu verdad, no me interesa tu religión, no me interesa lo que tú eres, solamente déjame llevar tu nombre, no quiero tener esta vergüenza de no ser mirada porque no, ahí puede ser que eran mujeres que no se habían casado, mujeres que no tenían hijos, tal vez esto es el significado. eh, de que no querían pasar esa vergüenza, pero aún así no me interesa tu religión. Yo voy a comer mi propio pan, yo me voy a vestir, yo me voy a pagar todo. Dame solamente tu nombre, pero no me interesa lo que tú hagas ni lo que tú eres. No me interesa a mí. Esa es la forma en que tal vez se estaba expresando Isaías en ese momento. En el versículo 4 vamos a leer hasta el 6 que son los últimos, dice, y cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y limpiado la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento, y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube y humo de día y resplandor de fuego y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sión habrá una defensa. El Señor dice que va a limpiar todo eso, va a sacar todo esto, estas cosas del mundo, toda esta inmundicia, la va a lavar, la va a limpiar y, y va a llamarnos a nosotros que vengamos y participemos de la gloria de Sión. Este versículo 5 dice, una nube y humo de día y resplandor de fuego y llama de noche. Para los judíos esto era muy, muy conocido. Y yo le voy a compartir a ustedes, y cuando comparta esto, ustedes se van a dar cuenta que este versículo 5 ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a esto, a Éxodo 13:21, que dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Para los de Israel, cuando Isaías dijo eso, ellos sabían que él estaba hablando acerca de esto, de Éxodo 13:21. Pero claro, nosotros tenemos que ir un poquito más allá para poder entender más qué es lo que Isaías nos estaba queriendo comunicar. Y en el 16 dice, y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor de día y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero. Recordemos que el tabernáculo era un templo movible. Moisés los llevaba y trasladaba el tabernáculo. Cuando leemos el 5 y el 6, ahí se refiere a ese momento. Eh, y esto es lo que el presidente Nelson y el presidente Ox ahora también nos ha hablado de que nosotros tenemos que ir al templo, tenemos que ir al tabernáculo.
será como sombra contra el calor de día. Podemos representar esto y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero. Nos protege con su sombra de los problemas, las dificultades que hay en la vida, va a ser un refugio de los peligros, de los tormentos y las persecuciones que va a haber en estos tiempos. Por eso es importante que todo miembro de la iglesia no, no dejen solamente ya me bauticé, ya está. No, el bautismo es la puerta, no está todavía completo el camino, es la puerta. Nosotros debemos entrar y continuar caminando y alcanzar y tener la oportunidad de poder ingresar al templo. El templo es la parte más importante para los santos en los últimos días, es lo más sagrado que nosotros tenemos, por eso no hablamos mucho, no comunicamos tanto, por eso Satanás y todos sus seguidores se han empeñado de poder ridiculizar, de poder hablar mal de los templos, de burlarse de nosotros, de las ceremonias. Para nosotros esto es muy sagrado, es una pureza, una paz, que está por encima de cualquier conocimiento del ser humano. Va mucho más allá. Y vamos a pasar al capítulo 15. Aquí Isaías habla acerca de los que se alejan de Dios, aquellos que entran en apostasía o aquellos que se apartan de la iglesia. Como sea el versículo 4, el Señor dice, ¿qué más podía hacer por mi viña? O sea, por su gente, nosotros, que ya no haya hecho. Porque cuando esperaba que produjese uva, uva silvestre produjo. El Señor nos llamó, nos trajo aquí, Él, Él nos dio alimento, nos cuidó, nos protegió para que pudiéramos dar fruto. Pero ¿qué hemos hecho? No hemos dado buenos frutos. O sea que no hemos cumplido con las cosas de Dios. No hemos buscado la forma de poder producir buenos frutos. Nos hemos quedado con que, bueno, ya me bauticé, ya está, yo estoy dentro del pueblo del Señor y ya está. Me cruzo los brazos, me quedo y ya todo se acabó. No, tenemos que producir buenos frutos. Tenemos que ir más allá, buscar la forma de poder llegar a compartir el Evangelio con toda nuestra familia, familiares, con amigos, ser productivos, traer buenos frutos al Señor. Y aquí lo lleva al versículo 12, eh, que esto es muchas veces lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Dice, arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino hay en su banquete, mas no observan la obra del Señor, ni consideran las obras de su mano. Esto es, remueven a Dios de sus reuniones. Están intentando sacar a Dios de nuestra vida cotidiana. Hemos visto que en muchos países los políticos se están afanando para poder sacar a Dios de toda nuestra vida privada. Ellos dicen, si quieren hablar de Dios, hablen en sus iglesias, pero no quieren saber nada de Dios en la vida pública o en la vida de la sociedad. Han empezado a querer que ya no oren en la escuela, que la Biblia ya no esté en las escuelas, en las bibliotecas también están viendo de que quieren sacar las Biblias, que ya no se hable de Dios, que ya no digamos feliz Navidad, sino que digamos feliz temporada. Hemos visto aquí en ciudades de Utah, en ciudades de Utah, que no pusieron feliz Navidad, pusieron feliz temporada o feliz tiempo. Em, ya no, ya están sacando el nombre de Jesucristo de todo aspecto de nuestras vidas.
Y esto es una cosa de a poquito que lo van haciendo hasta sacarlos completamente de nuestras vidas. Y el 13 dice, por tanto mi pueblo ha ido en cautiverio, porque carecen de conocimiento. Cuando empiezan a sacarlo las cosas de Dios, nosotros, sin darnos cuenta, nosotros promovemos esto. Votamos por personas que sabemos que no son cristianos. Votamos por personas que no adoran a Dios ni a Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado en esto, no seguir el partido político que mi abuelo, mi padre, mi esposa, mi hermano siguen, yo también no. Debemos interesarnos cuál es la parte o la posición que esta persona tiene con las religiones. Si cree en Dios, si cree en Jesucristo, podemos ver qué es lo que ha hecho Él, cuáles son las leyes que Él propuso, cuáles son las leyes que Él votó para que se hicieran, en qué participó. Nosotros podemos ahora, por medio del Internet, podemos saber y conocer a todas las personas. Podemos llegar a interesarnos para saber a quién vamos a votar. Y sin darnos cuenta caemos en cautiverio porque nos va sacando a Dios de nuestras vidas, va sacando el cristianismo de nuestra vida y caemos en cautiverio en las cosas del mundo y no y ya no nos interesa, ya no buscamos tener el conocimiento de Dios, de Jesucristo, de nuestro Salvador y Redentor. ¿Y qué pasa? Y perecen de hambre sus nobles y las multitudes se seca de sed. Significa que al no haber conocimiento, nadie sabe qué hacer, todos están perdidos, todos son esclavos y siguen a cualquiera. Esto es el significado de él. Y por eso Nefi consideró de mucho, mucho valor poner esto. Ustedes lo van a poder leer mejor. A partir del versículo 16, capítulo 16. Aquí habla de testigo de Dios y Jesucristo. em, También nos da clave para que aquellos que le interese cuál es el tiempo, cómo se vivía en ese tiempo, cuál es la parte política de ese tiempo. Ahí nos dice que en el año en que murió el rey Usía, eh, y dice, también habla acá, dice, eh, perdón, esto es lo que Isaías, cuando él tiene esta visión, él ve al Dios, al Padre y a Jesucristo también. Dice, en el año en que murió el rey Usía, vi también al Señor sentado sobre un trono alto y enaltecido, y la falda de su ropa llenaban el templo. Encima del trono estaban los serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con dos se cubrían el rostro, con dos los pies y con dos volaban. Esto nos hace ver muchas cosas acerca del Apocalipsis cuando ve la visión de los serafines son seres ardientes, seres que tienen fuego alrededor. Se les llaman serafines. Las otras iglesias tienen otros conceptos referente a esto. Y yo muchas veces me he preguntado a los evangelistas y protestantes cuando dice que José Smith no pudo haber visto al Padre y a Jesucristo porque dice que ninguno puede ver al Padre y a Jesucristo, nadie puede verlo. Y aquí vemos, Isaías dice que él lo vio. Vi también al Señor sentado sobre un trono. Él vio a Dios y a Jesucristo, vio a sus ángeles cantando alabanza y clamaban y la casa se llenó de humo. Bueno, aquí habla acerca de que em, él dijo que él no era digno, em, él no era digno. Entonces vino un ángel, tocó con una brasa ardiente, tocó sus labios y le limpió de la iniquidad. Y el Señor dijo, ahora ¿a quién enviaré? Y en el versículo 8 él cita lo mismo que dijo el Salvador. Dice,
no tengo a quién enviar. Entonces Isaías dice que dijo, heme aquí, envíame a mí. Cita lo mismo que el Salvador. También habla acerca, en el versículo 10, muchos se confunden en este aspecto que dice, deja que se endurezcan sus corazones. Em, Esto también está referido cuando dice aquí en el versículo 10, em, deja que endurezcan el corazón de este pueblo y que se entorpezcan sus oídos y que sean cerrados sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y sean convertidos y sanados. Em, Muchos dicen como que Dios va a hacer eso. Dios no deja que nosotros veamos ni escuchemos. No, no es así. En versículo 9 dice, ve y di a este pueblo, oíd bien. O sea que lo manda a que hable y le diga las cosas que tenían que decirle, pero dice que el pueblo más no entendieron. Que Isaías iba a decir, mirad, ve esto, pero ellos no percibieron. Entonces Dios le dice a Isaías, bueno, si ellos no quieren entender, no quieren ver, deja, deja que el corazón de este pueblo se entorpezcan también sus oídos, que se cierren sus ojos, tal vez no entiendan con su corazón y sean convertidos y sanados. Y Jesucristo citó esto en Mateo capítulo 13, el versículo 10 al 15 citó esto, ¿no? Y que le hablaba por parábolas. Y los apóstoles le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y Jesucristo dijo lo mismo, citó lo de Isaías, eh, que, que no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y sean convertidos y sanados. Citó esto porque dice que a mayor luz, mayor condenación. O sea que estaban evitando de que ellos podían entender y comprender todas las cosas de Dios, pero iban a seguir haciendo las cosas del mundo. Y esto sucede con muchos que se bautizan en la iglesia restaurada de Jesucristo eh, y vuelven a las cosas del mundo. Y Dios para protegerlo permite que esto suceda. No quieren que ellos vayan a caer en mayor condenación. Más conocimiento tiene, más se le va a requerir. Entonces es mejor que esto suceda de esta forma. En el, en el capítulo 17, lo que nos trata de decir aquí, que que Dios va a ser el Dios de Israel. Él va a ser el Dios. Como ser. En el versículo 4 dice, y dile, ten cuidado, permanece tranquilo, no temas, ni desfallezca tu corazón por estos dos cabos de tizón encendido que humean por causa de la furiosa ira de Rezín y de Siria y del hijo Ramalía. Ahí está hablando de una confabulación de, de una combinaciones que estaban haciendo secretas estos dos para destruir al pueblo de judío, al pueblo judío. Se estaban uniendo para destruirlo y le da advierte a ellos lo que va a suceder, que en realidad estaban confiando más en los hombres que en Dios, y él está diciendo, confía en mí, deja que estos dos solamente están echando humo nomás, pero no van a llegar a nada. No, no tengas miedo, no van a hacer nada. Usted lo pueden leer y saber mejor acerca de esto. Em, y aquí hay una parte que también muchas veces lo interpretamos, que más le dijo, pide una señal a Dios, pero acá dijo, no pediré ni tentaré al Señor. Podemos pensar, bueno, está bien, él no quiere tentar a Dios, pedir cosas, no.
realmente él no confiaba en Dios. ¿Para qué voy a pedirle? ¿Para qué? No quiero tentar a Dios, no quiero tentar a Dios. No, él no tenía fe, no tenía confianza en Dios. Por eso Dios por medio de Isaías le responde y le dice, en el versículo 13, oíd ahora vosotros, oh casa de David, ¿es cosa pequeña para vosotros molestar a los hombres que molesté también a mi Dios? Le está diciendo que no es eso lo que él está diciendo, no, no voy a tentar a Dios, quiero ser humilde, no, 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 le estaba faltando fe. Y le dice, pero pida. Y Dios dice, yo te voy a dar una señal. Y este es el versículo que todos lo conocen, el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y está hablando acerca de Jesucristo. Dice, mantequilla y miel comerá hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes el que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada de sus dos reyes. Y acá le estaba diciendo, confía, confía en mí. Am, en el versículo 18 y 19 habla de una forma bastante simbólica también, dice, y acontecerá que en aquel día el Señor silbará a la mosca que está en la parte lejana de Egipto y a la abeja que se halla en la tierra de Asiria. ¿Eh? Em, y esto es lo que significa que el Señor va a traer a gente de Egipto, va a traer gente de Asiria y van a ser molestos. Así las moscas van a venir como molestan y no dejan hacer las cosas y no dejan que cumplamos ni hagamos nada. Las moscas y las abejas alrededor. No sé si ustedes han estado en un día de campo. Cuando las moscas y las abejas vienen, son tan molestas que no se puede estar tranquilo y en paz. Esto es lo que está intentando decir. Voy a traer la mosca que está allá en el Egipto, las abejas que se hallan en Asiria. Y dice, y vendrán y se establecerán en todos los valles, en las hendiduras de la roca, en todo zarzal y en toda mar. Significa que va a estar en toda su vida social. Ellos van a manejar todas estas cosas, van a ser tan molestos que ellos no van a poder cumplir, obedecer o hacer nada, nada de su vida social. El versículo 20, en aquel día afeitará el Señor con navaja alquilada. Em, Navaja alquilada, dice que va a afeitar a las personas con una navaja. O sea que él va a alquilar a alguien, él va a traer a alguien prestado o pagado o alquilado, tiene que pagar para alquilar, va a traer a alguien que no afeitará, dice. por los, por los de la parte del río y por el rey de Asiria, la cabeza y pelo de los pies también raerá la barba. Para los judíos era muy importante la barba, el pelo también largo. Para muchos de los judíos, como los nazarenos, usaban el pelo largo. Los sacerdotes usaban su barba. O sea que le va a quitar le va a hacer pasar vergüenza, lo va a humillar de esa forma, al pelarlo, a sacarle la barba y los pelos de los pies. En aquellos tiempos, cuando hablaban de los pelos de los pies, era un simbolismo que significaba las partes privadas de las personas también, tenía un significado similar. Tal vez no van a ser ya hombres, van a ser tan avergonzados que ya no se van a ver como hombres valientes ni hombres fuertes, van a ser realmente avergonzados, humillados. Em, Vamos a pasar al versículo 18. Aquí nuevamente habla de esto que se estaban confabulando para destruir. Rezín es de Siria, Ramalías es de Israel.
Y dice aquí que Isaías tomó por testigo fiel para atestiguar al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequía. Y dice, y me allegué a la profetisa. Eh, él era el profeta y él era casado. O sea que, ¿quién, el esposo del profeta? La profetisa. O sea que técnicamente quiere decir que yo me allegué a mi esposa. Y concibió y dio a luz un hijo y se llamó Maher Shalal Hashbaz. Qué nombre le puso al hijo, ¿no? Y dice que antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, normalmente entre los 6 y 10 meses, un niño ya dice mamá, 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 o papá, algo así, ¿no? Tal vez 8 meses, 10, significa que en ese tiempo, antes que el niño diga eso, va a ser quitada la riqueza de Damasco y el despojo de Samaria. Todo va a ser llevado, no va a quedar nada. Em, este versículo 18 le habla especialmente a todos aquellos que se rebelan contra Dios. Este capítulo habla mucho acerca de aquellos que no quieren saber nada con Dios, pero aún así Dios los llama, como ser en el versículo 9. Reuníos, oh pueblos, y seréis quebrantados. Escuchad todos vosotros, los de países lejanos, ceñíos, y seréis quebrantados. Percibíos, y seréis quebrantados. En el versículo Dios, reunido en consejo, y será anulado. Nada de lo que ellos hagan contra su pueblo va a dar frutos. Y el versículo 11, porque el Señor de este modo me habló con mano fuerte y me instruyó que no anduviese por camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Aquí le hace saber que a pesar de todo esto, que no tengan miedo, que el Señor va a luchar la batalla por nosotros. Ah, el versículo 10, voy a leer el versículo 19 y 20 dice, y cuando dijere, preguntad a los evocadores y a los adivinos que activan y hablan entre dientes, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios para que los vivos oigan de los muertos? Aquí está hablando de la gente que se aleja de Dios y empiezan a buscar a aquellos que dicen que hablan con los espíritus de los muertos, o aquellos que dicen que adivinan la suerte o que te adivinan el futuro. Hay muchos cristianos que se hacen llamar cristianos que van y buscan a esta gente. Y lo peor de todo, que le pagan a esta gente le pagan y esto se ha incrementado en estos últimos años, ha crecido muchísimo la gente que está buscando a estos que hablan con los espíritus de los muertos o que adivina el futuro. Muchos van y preguntan si está bien que me case con este o que no me case o, o que si voy a ser millonario, o qué puedo hacer para ganar plata. Em, Dios realmente no está muy contento con esta gente. Dios lo desprecia a esta gente que buscan a esta clase de personas, porque en realidad estas cosas son de la oscuridad. Muchos de estos están guiados por Satanás y todos los demonios que han vivido acá por siglos. Han vivido, ellos conocen muchas personas y pueden engañar y él sabe cómo llegar a las personas. Y dice en el 20 a la ley y al testimonio, y si no hablaren conforme esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Si ellos no hablan acerca de los mandamientos de Dios, no dan testimonio de Jesucristo, no tienen luz en ellos, son de la oscuridad.
Y es penoso porque ha crecido mucho también. Hay muchos jóvenes que están investigando las cosas acerca de brujerías, de encantos y maldades que se hacen a las personas. Hemos escuchado famosos que hablan que han vendido sus almas a Dios, que han hecho pactos con, con estos espíritus malos para ser millonarios y ganar. Toda esta gente, Dios realmente son sus hijos, los ama, esperan que se arrepienten y mejoren, y Él pide que esta gente que está, especialmente los que creen en Jesucristo, si están haciendo esto, Él quiere que se arrepientan inmediatamente y vuelvan, porque si mueren haciendo estas cosas, si mueren y son llevados frente al tribunal de Dios, y sus últimos días fueron buscar a divinos, brujos, chamanes o como le llamen, ellos van a sufrir muchísimo, muchísimo. Y el último, el capítulo 19, nos habla acerca de la esperanza que llega, ¿no? Él dice, el pueblo que andaba en tiniebla ha visto una gran luz. Sobre los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, la luz ha resplandecido. eh, Cuando Jesucristo, después del monte de Getsemaní, él fue muerto y al tercer día resucitó, él visitó el mundo de los espíritus. Él llevó luz a estos lugares de muerte. Él llevó la luz y pudo llevar esperanza y paz a la gente que estaba esperando ahí en ese tiempo. También tienen otros significados también, ¿verdad? Depende cómo lo vean. Voy a leer el versículo 6 y el 7. Aquí también estos otros versículos más conocidos, porque un niño nos es nacido, un hijo nos dado, sobre sus hombros estará el principado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Del aumento de su dominio y paz no habrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, a fin de disponerlo y confirmarlo con juicio y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Estos son los versículos más conocidos. Eh, a pesar de que el Señor le manda la esperanza, la paz, también en el versículo 13 dice, pero el pueblo no se vuelve hacia aquel que lo castiga, ni busca al Señor de los ejércitos. A pesar de todo lo que está sucediendo, la gente no, ahí va a haber muchos que no van a buscarlo, Señor. Pero a pesar de eso, en el versículo 17 al final dice, sino que su mano aún está extendida. Puede ser para justicia o también si te arrepientas, Él te va a sujetar. Si nos arrepentimos, va a obrar misericordia para nosotros. Y bueno, aquí terminamos. Ustedes lo pueden leer. Hay mucha información, muchas cosas aquí. He podido hacer lo poco que yo he podido entender, ver y estudiar. Una de las cosas más importantes, recuerden, Isaías habla para ese tiempo, en el tiempo de Nefi, para este tiempo y para el futuro. Son profecías que se pueden cumplir en todo momento. Si aquel que quiere saber más puede estudiar hebreo, puede aprender la historia, cómo vivían en ese tiempo, van a llegar a comprender y a entender mejor los significados de Isaías. Bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes. Quiero recordarle de que una de las cosas más importantes para nosotros es recordar la venida de nuestro Salvador. Así como en ese tiempo ellos esperaban la venida del Mesías,
Nosotros en este tiempo estamos esperando la segunda venida del Mesías que Él prometió. Son las mismas cosas con diferentes motivos. Ellos esperaban que venga el Mesías para salvarlo. Nosotros esperamos que venga el Mesías para que reine en esta tierra y la convierta en un lugar paradisiaco en que todos los justos podrán vivir ahí y que Él sea nuestro Dios, nuestro Rey. Yo tengo un testimonio, quiero agregar mi testimonio al testimonio de Jacob, de Nefi, de Isaías, de nuestro profeta actual, Ox. Quiero agregar mi testimonio. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que Él es mi Salvador y Redentor. Gracias a Él, nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones que hay para y que tenemos. Gracias a Él, que ha restaurado a la iglesia en este tiempo. Y podemos disfrutarla en familia, poder entrar al templo y poder disfrutar todas las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Somos sus hijos y Él nos ama y Él nos ama incansablemente, como dijo el presidente Ox. Él está muy, muy interesado y no va a descansar hasta vernos a nosotros con Él. Comparto esto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén y nos vemos en la próxima. Hasta luego.